habla Richard Torres, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, cursante de la cátedra Derecho Civil, Protección y Personas, dictado por la abogada Marolín Montilla. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es el registro civil. El registro civil es una entidad pública encargada de administrar los actos relacionados con los derechos de las personas. Estos actos se refieren más que todo a la creación, modificación y extinción de derechos fundamentales. Dichos actos se refieren a lo que es el nacimiento, matrimonio, divorcio, adopciones, defunciones, entre otros. Esto está regulado en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Ahora bien, la organización de este registro civil está a cargo del Consejo Nacional Electoral, por la intermediación del órgano o la Comisión de Registro Civil y Electoral. Ella se encarga de dirigir, supervisar todos aquellos registros a nivel municipal, incluso los auxiliares como las parroquiales y las unidades de salud pública o privada y los cementerios. Ahora bien, ¿qué actos se registran ante esta instancia? Están los nacimientos, como ya se nombró, las defunciones, las uniones estables de hecho, los divorcios, los matrimonios, la residencia, la interdicción y inhabilitación, lo que se refiere a la condición de migrante temporal o permanente, la delegación de tutores, entre otros. Con respecto a lo que el efecto del registro civil, ¿qué efecto genera sobre la persona? El artículo 2 de la Ley Orgánica de Registro Civil señala que el efecto inmediato es que la persona adquiere un derecho humano como el de la identidad biológica. Esto a su vez viene acompañada de lo que es la ciudadanía, y esta viene acompañada a su vez de lo que es la capacidad de esa persona de poder gozar de derechos y adquirir obligaciones. Siempre se hace la pregunta de que si las actas emitidas por el registro civil se vencen o no se vencen. En este caso, es bueno aclarar que la Ley Orgánica de Registro Civil, en lo que respecta al artículo 94, señala que, y está dirigido a lo que es el acta de nacimiento. Ella dice claramente que las actas de nacimiento no se vencen. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de los documentos que emite el registro civil? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, en lo que se refiere a documentos públicos, establece claramente que los documentos emitidos por esta autoridad municipal, esta autoridad de registro civil, no se vencen. En todo caso, si la persona va a hacer algún procedimiento administrativo y el documento está deteriorado, obviamente que se le solicita que no pida la renovación, sino que emita una copia o un documento con mejores características físicas. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para un cambio de nombre? El artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil habla de que la persona tiene derecho al cambio de nombre por una vez. Esta situación se da bien sea porque el nombre le genera algún tipo de infamia o le genera un daño moral en cuanto a su reputación. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, la persona, o en el caso de los menores de edad, los padres y representantes de ese menor tienen que dirigirse ante la autoridad de registro y solicitar el cambio de nombre. En el caso de los adolescentes mayores de 14 años pueden ir por sí solos, y en el caso de las personas adultas ya tienen que acudir a lo que es una instancia jurisdiccional. Ok, en lo que respecta al idioma en cuanto al registro de las actas, la Ley Orgánica de Registro Civil en su artículo 80 habla de que el idioma establecido para el registro de actas es el castellano. Sin embargo, ella ofrece una salvedad de que en aquellas comunidades, en aquellas parroquias, municipios donde existan asentamientos indígenas, se le da la facilidad de que el registro sea hecho en el lenguaje nativo de esa comunidad. Ahora bien, en lo que respecta a los errores que se puedan presentar en las actas, los errores materiales,
El artículo 773 del Código de Procedimiento Civil habla de unos errores materiales en cuanto a lo que es errores por confusión de letras, transcripción errada de nombre, traducciones erradas que se pueden dar en esas actas. Sin embargo, existen procedimientos para solucionar esos errores que se va a tocar dentro de poco. Con respecto al derecho a la personalidad, la persona cuando nace tiene conciencia de sí mismo y ella nace con una personalidad. Esa personalidad genera algún tipo de vínculo jurídico que tiene que ser regulado de alguna manera. En este sentido, podemos decir que la personalidad en principio constituye un derecho innato, es decir, nace con él. Son derechos totalmente absolutos porque lo ejerce esa persona. No son extrapatrimoniales porque no son susceptibles de medición económica. Y son indisponibles porque estos no pueden ser ni creados, ni modificados, ni suprimidos por la voluntad de una persona, sino por lo que autorice la ley. En cuanto a lo que se refiere al nombre civil, el nombre de pila, es la identificación que se le da a la persona desde su nacimiento. Esto está establecido en el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se dice que toda persona tiene derecho a un nombre propio y al apellido de sus padres. En cuanto al apellido, es una manera de agrupar a esa persona en un conjunto, un grupo familiar, en un cúmulo familiar. En cuanto al seudónimo y lo que es el apodo, esto se refiere a un nombre ficticio que se autoimpone la persona, bien sea por características de actividades que realiza. En el caso del seudónimo, esto se ve muy común en el medio artístico, con los artistas que se ponen un nombre para identificarse o cambiar o identificar parte de su personalidad. En lo que se refiere a los derechos civiles establecidos en la Constitución de la República de Venezuela, esto está establecido en el capítulo 3. En ella se habla del derecho de la persona, que se refiere a los derechos fundamentales que se establecen para la persona, como la personalidad, nacionalidad, domicilio, etc. El derecho a la familia, que nace cuando se establece una unión matrimonial o una unión estable de hecho. Los derechos sucesorales, cuando ocurre el fallecimiento de una persona que tenga bienes de valor y es necesario establecer un procedimiento para delegar o legar esos bienes hacia sus descendientes o ascendientes, dependiendo del caso. El derecho correspondiente a lo que es las cosas y bienes, que no es más que la determinación de la propiedad de esos bienes o la tenencia de esos bienes. El derecho de las obligaciones que se establecen, los vínculos que se establecen por contrato entre las personas. El derecho de responsabilidad civil, que se refiere a indemnizaciones que se tienen que dar cuando existen daños a terceros u cosas. En lo que se refiere al procedimiento para el nacimiento, existe una serie de pasos que hay que seguir. Sin embargo, resumiendo, eso está en el artículo 92 y 93 de la Ley Orgánica de Registro Civil, y en ella se dicen o se establecen los requisitos para registrar un nacimiento, como por ejemplo el certificado de nacimiento pedido por una unidad sanitaria donde nació la persona. Y el acta de nacimiento, es muy importante destacarlo, tiene que identificar lo que es el hijo o hija de. Lo que se refiere al acta de matrimonio está regulado en el artículo 104, 107 y 108 de la Ley Orgánica de Registro Civil. En el 104 se refiere a lo que es la solicitud de matrimonio y el 107 y 108 a la formalidad del acto. En ella se establece lo que es el discurso que establece la autoridad municipal que está efectuando el acto sobre las obligaciones que se quieren en el matrimonio y culmina con la expedición del acta de matrimonio a los cónyuges. Con respecto al acta de función,
se refiere a lo que es el registro del fallecimiento de una persona. Es muy importante hacerlo durante las 48 horas posteriores al fallecimiento. Requisito indispensable para ello es el certificado de defunción expedido por un médico competente o una unidad sanitaria donde haya fallecido la persona. Y lo que se refiere a la rectificación de acta, este procedimiento está regulado en el artículo 144 y 149 de la Ley Orgánica de Registro Civil, y en ella se establecen dos modalidades, lo que es la rectificación en sede y la rectificación jurisdiccional. La rectificación en sede ocurre cuando los errores en actas son de tipo formales o de tipo material, como errores de nombre, errores en transcripción de letras, que se pueden hacer allí mismo en la sede de la autoridad municipal o del registro civil. En el caso del jurisdiccional se refiere a errores de fondo que cambian la intencionalidad del acta, como por ejemplo errores en lo que se refiere a la identificación de la persona, errores en lo que se refiere al número de cédula de una persona, como por ejemplo. Bueno, eso es todo por los momentos. Muchísimas gracias. Hasta luego.